Bueno, vamos a comenzar con el tema del día de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que se titula la muerte, lo que muere y lo que no muere. Hoy vamos a estudiar este tema que es muy interesante, como les decía, ya que la muerte es un aspecto, ¿sí?, una realidad que hace parte de la vida y por la que todos en algún momento tenemos que pasar. Desde que nacemos sabemos que nos vamos a morir. Lo que no sabemos es cuándo y de qué manera, pero todos hemos de pasar en algún momento por esta realidad que es la muerte. En esta ocasión vamos a estudiar lo que es la muerte de una perspectiva mucho más amplia, o sea, no solamente como ese episodio que tiene lugar al finalizar la vida, sino vamos a estudiar la muerte como un principio, como una característica, como una ley fundamental de la vida que está presente todo el tiempo, de instante en instante, desde el momento en que nacemos. Y también vamos a observar y a cuestionar qué es lo que muere y qué es lo que no muere. O sea, qué es lo que llega a su finalidad y qué es aquello que trasciende, que va más allá de la muerte. Y de esa manera entonces ampliar la perspectiva que tenemos de sí mismo, de lo que somos, de lo que es la vida, y desarrollar un desenvolvimiento mucho más maduro en el transcurso de lo que es nuestra existencia, nuestra vida. Bueno, vamos a comenzar estudiando entonces y nos preguntamos ¿qué es la muerte? ¿Qué es lo primero que se nos viene a nosotros a la cabeza, a la mente, cuando hablamos o cuando pronunciamos esta palabra que es la muerte? La muerte del cuerpo físico, ¿no? El final de la vida, ¿sí? Lo primero que se nos viene a la mente entonces es el fallecimiento del cuerpo físico. Como decíamos, la desaparición, el fin de la vida, el fin de la existencia. Y es por eso que desarrollamos también sentimientos acerca de la muerte, de dolor, de sufrimiento, de temor. Tenemos temor a la muerte, temor que se nos muera una persona muy allegada, porque desconocemos esta realidad, porque consideramos que la muerte es el fin de todo, porque consideramos también que una cosa es la vida y que otra cosa muy diferente es la muerte. Vemos a la vida y a la muerte como fenómenos completamente separados y hasta opuestos. Entonces tenemos terror, porque decimos es perder la vida, es dejar de existir, es desaparecer completamente. Sin embargo, es esa incomprensión de la vida, de la muerte, lo que nos lleva a experimentar todos estos sentimientos, porque la muerte es una realidad incomprensible para nuestra mente, que se escapa de la comprensión y de lo que la mente pueda llegar a entender. Entonces, ante la incomprensión, sentimos temor, experimentamos dolor, experimentamos sufrimiento, pero como les decía, todo eso es parte de la incomprensión, porque cuando uno comprende y ve la realidad de algo, entonces se libera. Por un lado, entonces, tenemos que ver que la muerte no es el fin de la vida, porque como ya hemos visto en otras ocasiones, nosotros no solamente somos un cuerpo físico de carne y hueso, sino que también tenemos alma y espíritu. No solamente existe esta realidad física tridimensional, material, sino también que existen otras dimensiones. Entonces, la muerte es simplemente el fin de la materia física, de nuestro cuerpo físico. Pero seguimos existiendo en otras dimensiones como almas y como espíritus. Entonces decimos que la vida continúa más allá de la muerte, se extiende más allá de la muerte. O sea que la muerte no es el fin de la vida, sino que existe vida más allá. Y por otro lado, tenemos que ver también y estudiar y observar que desde que nacemos comenzamos a morir. O sea que la muerte no es algo que se da repentinamente, porque la muerte es un proceso de transformación y de cambio que se va dando desde el momento en el que nosotros nacemos. Desde el momento en que nacemos comenzamos a cambiar. Por eso decimos que vida y muerte van siempre de la mano, como un mismo fenómeno, como una unidad, que no pueden verse separadas. Decimos que la muerte
es una ley de la vida, una ley que produce ese constante cambio y transformación. Porque ese bebé o ese niño que éramos en un momento murió. Ya no está, queda en el recuerdo, en las fotos. Nosotros nos recordamos cómo éramos, pero ¿dónde está? Cambió, se transformó, murió, para darle lugar a una mujer, ¿sí?, que tal vez también murió. Para darle lugar a una persona mayor, a una anciana, y así sucesivamente. Todo un proceso de transformación y de cambio que va acompañando la vida con la muerte, ¿sí? Pero que no se da repentinamente, sino que se da gradual y progresivamente. Y por eso nos es tan difícil comprenderlo a la muerte como un fenómeno y una característica o una ley de la vida. Decimos que la muerte es ese cambio constante e irreversible al que están sujetas todas las cosas en este plano físico y en esta tercera dimensión. Desde que nacemos comenzamos a cambiar, y así todas las cosas. Una flor, desde que nace, florece, empieza a cambiar, empieza a morir, hasta el momento en que se desintegra, se disuelve y regresa a la naturaleza. Y así con todas las cosas, porque todos los seres, los objetos, las condiciones, todas las situaciones están cambiando constantemente. Podemos ver una construcción, un vehículo, un coche, cómo desde el momento en que se crean comienzan a cambiar, comienzan a morir. Y en un momento unas personas diseñaron esa casa, ¿sí?, la imaginaron, la estrenaron y fue nueva para ellos. Pero desde ese momento comenzó a pasar por todo un proceso de transformación y cambio que llamamos muerte, hasta el momento que queda como unas ruinas, desaparece, se desintegra, se disuelve, regresa a la naturaleza y se convierte en la materia prima de otros elementos. Y así pasa con todas las cosas, no solamente con las cosas materiales, sino que también cambian, se transforman y mueren las condiciones. La condición de belleza, la condición de juventud, la condición de fama que puede tener una persona en un momento de su vida, de poder. Cambian las condiciones económicas, cambian las condiciones de vida, cambian también nuestros sentimientos, nuestra forma de percibir la vida, cambian nuestras actitudes, cambian también las situaciones, ¿sí? Situaciones muy bonitas que hemos vivido desaparecieron, situaciones muy desagradables que nos tocó vivir en la vida también han quedado atrás, desaparecieron, se transformaron para darle lugar a nuevas situaciones y así sucesivamente. Entonces decimos que la vida es un constante movimiento que nunca se detiene, que marcha siempre hacia adelante, y la muerte es la que genera ese movimiento, porque todo transcurre hacia adelante constantemente. Y la muerte es la que genera ese movimiento. Por eso decimos que vida y muerte son un mismo fenómeno y son como dos caras de una misma moneda que no podemos separar. Porque así como en este momento estamos viviendo, porque estamos vivos, también estamos muriendo, porque estamos cambiando constantemente. Y porque no somos los mismos de ayer, ni tampoco seremos los mismos mañana. Entonces, la vida no podría existir sin la muerte, sin ese constante movimiento, sin ese transcurrir y surgir hacia adelante. Porque ¿qué sería la vida sin la muerte? Algo estático. Sin sentido. Claro, algo estático, inerte, sin movimiento, sin transcurrir, ¿sí? Nos quedaríamos siempre en un mismo punto. Y la muerte tampoco puede existir sin la vida. Entonces, vida y muerte son un mismo fenómeno, son como dos caras de una moneda que nunca podemos separar. Y gracias a la muerte todo se renueva constantemente y todo pasa. Los días tristes quedan atrás y le dan lugar a nuevos días, ¿sí? O sea que la muerte no es tan desagradable, porque imagínense que nos quedaríamos siempre en esos días tristes, en los problemas. No, los problemas también trascienden, en algún momento se resuelven de alguna u otra manera, todos gracias a ese movimiento, a ese constante procesar, transformar, que llamamos también muerte. Gracias a la muerte, entonces,
la semilla muere y nace una nueva planta. Pero si la semilla no muere, no puede germinar, ¿sí? Y esa planta da sus frutos y los frutos mueren, dejan las semillas mueren y dan lugar a otra nueva planta. Gracias a la muerte, el gusano se convierte en mariposa. Gracias a la muerte, la niña se convierte en madre y la madre se convierte en abuela y así sucesivamente. Y cada etapa de la vida tiene su belleza, tiene su encanto, ¿sí? Porque imagínense que nos quedaríamos siempre como niños. Los niños tienen virtudes y también, tienen algo y también les faltan otras cosas, que tiene la madurez. Entonces, cada etapa tiene su belleza, tiene su encanto y gracias a la muerte vamos transcurriendo por las diferentes etapas de lo que es la vida. Y cuando una existencia termina, comienza otra. Entonces termina una experiencia, pero comienza una nueva experiencia, una nueva oportunidad. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aplicar lo aprendido y podamos así entonces seguir evolucionando y fluyendo en esas corrientes de la vida. Porque imagínense que una vida sería eterna para una persona, ¿sí? Tenemos que cerrar un ciclo y comenzar otro. Y entonces tener nuevas condiciones de vida, nuevas oportunidades, un nuevo entorno para poder aplicar lo que hemos aprendido. Hay personas que cometen errores muy graves en la vida, pero gracias a la muerte ese ciclo se termina y se les brinda otra oportunidad para que esas personas puedan compensar, puedan saldar, puedan arrepentirse y puedan entonces evolucionar y aprender de todos los errores que han cometido. Entonces, esa gracia es la que tiene la vida y la muerte, el principio y el fin del ciclo de las existencias. Y bueno, el hecho de contemplar de cerca lo que es la muerte nos enseña a nosotros a vivir. Porque cuando uno empieza a contemplar la naturaleza pasajera, ilusoria, transitoria de todas las cosas en este plano existencial, esas cosas nos llevan a cuestionarnos, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué sentido tiene la vida si nos vamos a morir? Si todo en un momento termina, se desvanece, si todo pasa, si todo llega a un fin. ¿Qué sentido tiene la existencia? ¿Qué sentido tiene preocuparnos por un montón de cosas que luego sabemos que van a pasar? ¿Sí? Preocupaciones que hemos tenido en el pasado y que nos hemos sumergido en esas cosas, pero que hoy ya no están. Entonces, ¿qué sentido tienen todas esas cosas? Hacernos mala sangre por situaciones, por relaciones, por lo que me dijeron, por cómo quedé con esta persona. ¿Qué sentido tiene si todo eso queda atrás? ¿Qué sentido tiene luchar en la vida por cosas que no se pueden sostener, que decaen, como las cosas materiales, como nuestro cuerpo? Y todas esas observaciones nos permiten a nosotros comprender qué es lo que realmente somos. Si no somos este cuerpo que también es pasajero, que también es transitorio. ¿Cuál es el objetivo o el verdadero propósito de la existencia? Que comienza, termina, vuelve a comenzar, como una experiencia. Entonces, como les decía, observar y comprender qué es lo que muere, qué es lo que no muere, nos lleva a desarrollar un desenvolvimiento mucho más maduro en la vida, porque sabemos ver lo verdadero como verdadero, lo ilusorio y pasajero como ilusorio y pasajero. Entonces podemos darle valor y prioridad a las cosas que realmente trascienden, que van más allá, como nuestra realidad interior. Y cumplir entonces con el propósito de la existencia, dejando o no dejando de lado, sino sabiendo soltar, sabiendo dejar lo que es pasajero, lo que es ilusorio, lo que no tiene trascendencia, etc. Entonces, la contemplación y observación de la muerte de cerca nos permite a nosotros, o nos enseña, a fluir en las corrientes de la vida.
a dejarnos llevar por todos esos cambios y esas transformaciones. Aprender a soltar, a dejar ir y aceptar las cosas como nos ocurren, sabiendo que todo pasa, porque tanto lo bueno como lo malo pasa. Y lo importante en la vida entonces no es lo que nos pasa, el resultado de lo que nos pasa, ya sea que me fue bien, que me fue mal, que triunfé o que fracasé, sino lo importante es el aprendizaje que yo rescato de aquello que me pasa. Porque las situaciones pasan, como les decía, tanto las buenas como las malas, quedan atrás, en el recuerdo, y muchas veces hasta luego se olvidan. Pero el aprendizaje es lo único que queda grabado en mi ser, y lo único que va más allá de la muerte, o sea, lo que me acompaña. Todo el aprendizaje que yo puedo recoger de todas las experiencias que yo tengo en la vida, ya sean las positivas o las negativas, eso no importa, sino lo que puedo aprender de todas esas experiencias. Entonces, como ustedes podrán ver, en todas las religiones siempre, ya sea de Oriente y de Occidente, en las religiones budistas, en las religiones cristianas, etc., siempre se contemplaba de cerca lo que es el fenómeno de la muerte. Se tenía presente como una realidad de la vida, ¿sí? Los budistas, los tibetanos meditaban acerca de lo que es la muerte. Podemos ver en esta imagen también a San Francisco de Asís, a la Madre Teresa de Jesús, como tenían siempre una calavera que simbolizaba esa realidad de la muerte. Pero no porque estas personas eran personas macabras, porque les gustaba torturarse pensando en la muerte, sino porque la tenían presente como una realidad de la vida. ¿Para qué? Para poder en la vida entonces darle lugar a cada cosa, o sea, a cada cosa darle el lugar que le corresponde y ver lo ilusorio como ilusorio, lo real como real, y teniendo y viviendo una vida terrenal, poder vislumbrar su naturaleza espiritual, ¿sí? O sea, contemplando que el cuerpo es pasajero, que la vida terrenal es una ilusión, entonces podían tener fe hacia esa otra realidad que, si bien parece ilusoria, es más real que todo lo que podemos ver y tocar en esta tercera dimensión. Y de esa manera entonces no aferrarse a nada en esta vida y poder cumplir con su propósito espiritual. Porque ¿qué pasa? Que cuando no comprendemos la realidad de la muerte, esa incomprensión da origen al apego a mí mismo, al apego a mi cuerpo, al apego a mis cosas materiales, etc. Porque no comprendo que todo pasa, que todo se disuelve, que todo trasciende, que nada puedo sostener, etc. Y el apego, a su vez, da origen a lo que es el sufrimiento. Entonces decía un sabio, para saber vivir hay que saber morir. ¿Qué quiere decir esto? Para saber vivir hay que saber morir. ¿Qué es saber morir? Darse cuenta de que las cosas son impermanentes, de que todo muere. Exactamente. Entonces, saber morir es lo que decíamos recién. Saber soltar, saber aceptar lo que me pasa porque sé que va a morir, saber dejar ir, saber fluir con la vida, ¿sí? Eso es saber morir. Y cuando yo sé morir, entonces, por añadidura, sé vivir. Disfrutas también de las cosas y los momentos, porque como sabes que se van a acabar, los disfrutas. Más, ¿sí? No te aferras a él, después cuando se va, pero muere. Exactamente. Pero ahora, cuando una persona no sabe morir, no tiene comprensión acerca de la muerte, ¿qué pasa? Se apega a todo, ¿sí? Entonces se aferra a su cuerpo, se aferra a ciertas condiciones, a ciertos momentos y etapas de la vida, que no quiere soltar, que no quiere que se acaben, que no quieren que terminen, ¿sí? Se aferra a bienes materiales y sufre cuando ve que el cuerpo decae, cuando el cuerpo se arruga, cuando el pelo se empieza a poner blanco, porque no acepta esa realidad de la vida. Entonces como que quiere sostenerse en una etapa y eso es como frenar el proceso de la muerte, ir en contra de las leyes de la naturaleza. Sufre mucho la persona también que vive envueltas en recuerdos del pasado, ¿sí? Y quiere llevar la vida hacia atrás y volver a experimentar lo que experimentó en un momento. Y eso no solamente es que no podemos experimentarlo, sino que
Eso hace que no podamos disfrutar la etapa que ahora estamos viviendo, ¿sí? Las situaciones, los momentos, ¿sí? Y aprender de las cosas que ahora nos están pasando. O personas que también viven con traumas, con resentimientos, con heridas abiertas que le han ocurrido en el pasado, entonces que no lo pueden superar, y ahí hay mucho sufrimiento. Y también por eso hay incomprensión de lo que es la muerte, como un proceso de cambio, de transformación, de fluir y de transcurrir siempre hacia adelante. Bueno, al ser la muerte una característica, un principio o una ley de la vida, nos afecta a nosotros de diferentes maneras que aquí vamos a estudiar. Encontramos 3 clases de muerte: la muerte física, la muerte psicológica y la muerte segunda. Vamos a empezar estudiando entonces lo que es la muerte física. La muerte física, como ya todos sabemos, es el final inevitable al que está destinado nuestro cuerpo físico. Como hablábamos al principio, tarde o temprano sabemos que tenemos que morir, que tenemos que pasar por este proceso de muerte, porque nuestro cuerpo físico es de materia orgánica, ¿sí? O sea que tiene un lapso de tiempo, un tiempo determinado, y en un momento muere, se desintegra, vuelve a la naturaleza y se forma parte de materia prima de otros cuerpos, ¿sí? Pero como ya vimos, la muerte física no es el fin de nuestra realidad, porque seguimos existiendo en otras dimensiones como almas y como espíritus. Entonces nuestra realidad interna, lo que somos realmente, continúa y va más allá de la muerte física. La muerte física es tan solamente el fin de la materia física, pero no el fin de nuestra realidad. Por eso decimos que la vida es tan solo una experiencia para el alma, una experiencia que tiene el alma en este plano físico tridimensional, y la muerte es el fin de esa experiencia. Entonces, ver la vida como una experiencia nos permite comprender que en la vida estamos de paso y que en esta vida ni siquiera nuestro cuerpo nos pertenece, porque es algo prestado. ¿Para qué? Para poder vivir la experiencia de la vida en este plano físico y material, que necesariamente para eso necesitamos un vehículo acorde, o sea, un vehículo físico que nos permita existir aquí en esta dimensión, o sea, que le permita a nuestro alma y a nuestro espíritu, que pertenecen a otras dimensiones, poder manifestarse en esta tercera dimensión y tener una experiencia en este plano físico material. Pero una vez ese vehículo llega a su fin, entonces el alma y el espíritu vuelven a su realidad, a los mundos a los que pertenecen. Por eso los budistas le llamaban al revés. Al nacimiento le llamaban muerte y a la muerte nacimiento. ¿Por qué? Porque cuando una persona nace, o sea, cuando el alma y el espíritu se incorporan en un cuerpo físico, para ellos es la muerte, porque el cuerpo, o sea, el alma se identifica con el cuerpo, se identifica con la vida, ¿sí? Y se olvida de quién realmente es. Pero al morir el cuerpo físico, el alma y el espíritu se liberan y vuelven a su hogar, a su casa. Entonces a eso le llaman nacimiento. Entonces el alma se hace consciente nuevamente de quién realmente es y ve que simplemente tuvo una experiencia que ha terminado, ¿sí? Entonces por eso le llamaban al revés. Esto también nos permite valorar el tiempo, la salud, la disponibilidad y la oportunidad que la vida nos está dando hoy para que podamos trabajar en esa realidad interior que continúa más allá de la muerte, para que podamos ser diligentes en ese trabajo interior y desarrollar el alma, desarrollar las virtudes, trabajar sobre nuestro egoísmo, sobre todos nuestros defectos, porque eso es lo único que nos vamos a llevar, ¿sí? Lo único que transmigra y lo que determina las condiciones de una posible futura existencia, o sea, lo que determina el destino de esa alma. Porque nosotros no sabemos si hoy, mañana o pasado la muerte nos llama, ¿sí? Y nos encuentra desnudos, sin provisiones para llevarnos, porque hemos desperdiciado esta experiencia de vida
identificándonos con nuestro cuerpo, con la existencia en el plano físico terrenal, y hemos trabajado entonces para todo lo exterior, ¿sí? Para la belleza del cuerpo físico, para conseguir dinero, ¿sí? Para tener una profesión, que es importante porque también tenemos que prestar un servicio y lo que sea, pero cuando uno se identifica con esas cosas y se olvida de quién realmente es, entonces descuida esa realidad interior, que es lo que sigue después de la muerte, y la muerte nos sorprende sin provisiones para llevarnos, sin valores, sin virtudes, sin sabiduría rescatada de esta experiencia que es la vida. Por eso decía Jesús: no acumules tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corroen, donde los ladrones pueden robar. Acumulad tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corroen, ni los ladrones pueden robar, porque allí donde esté tu tesoro, también estará tu corazón. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con el alma una vez muere el cuerpo físico? ¿Hacia dónde vamos? ¿Sí? ¿Qué ocurre con nuestra realidad? Al morir, el alma pasa por un proceso metafísico conocido como el juicio final, que es, esto lo han hablado en todas las religiones, donde la conciencia, nuestra conciencia, se enfrenta al juicio de su propia vida, que ha terminado, y se determina su destino y las condiciones de una posible existencia. Entonces esa alma se enfrenta al juicio de su vida ante la justicia divina, la justicia universal, seres superiores, y también de acuerdo a lo que son las leyes de la naturaleza, que van a juzgar las acciones y la vida de esa alma que ha terminado. Entonces esto nos permite comprender que la vida, que esta vida que nosotros estamos viviendo, no lo es todo, sino que existe un antes y también existe un después. O sea que las condiciones de esta existencia que nosotros tenemos viene de lo que nosotros hayamos hecho en una existencia anterior. Así como lo que estamos haciendo en esta presente existencia repercutirá en la próxima. Tanto lo que hagamos como lo que dejemos de hacer. Entonces este juicio final está compuesto por 3 juicios que se da a esa alma cuando fallece, cuando desencarna. El primer juicio es un autojuicio. Entonces, en este juicio, el alma comienza a ver todas las escenas de su vida como una película. Todo lo que hizo, lo que no hizo. Y el alma se impacta y toma conciencia de todos los errores que cometió, de los tratos injustos que tuvo con las demás personas. Y desde afuera se puede poner entonces en el lugar de los demás, porque una cosa es cuando nosotros estamos haciendo el mal, cuando estamos cometiendo un error, que estamos tan identificados con nuestro yo, es que no lo podemos ver, y otra cosa es verlo de afuera como una escena. Entonces ahí es cuando la conciencia se impacta, ¿sí? Toma conciencia de lo que hizo y también ve el compromiso que tenía para esta vida y cómo no lo pudo cumplir, ¿sí? Porque todas las almas vienen con un compromiso, con una misión, que a veces se cumple y que a veces no, porque claro, al incorporarnos en un cuerpo nos dormimos y nos olvidamos del propósito que teníamos en esta existencia. Así como cuando uno se va a dormir a la noche y se programa para hacer cosas al día de mañana, y dice mañana voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿sí? Asume responsabilidades con uno mismo y al otro día muchas de esas cosas no las termina haciendo. Algunas porque se olvida y otras porque una cosa es programarse y comprometerse y otra cosa es estar en la situación y hacerla. Entonces muchas veces vienen yoes y nos dicen, no, bueno, lo hago otro día, esto puede esperar. Y así nos pasa existencia tras existencia. Nos comprometemos con cosas que de algunas nos olvidamos porque estamos dormidos y otras que nuestros propios yoes no nos dejan cumplir, ¿sí? Y entonces vienen las recurrencias y nos llevan a cometer siempre los mismos errores, a tratar siempre a las personas de la misma manera, y ahí es cuando estamos envueltos
en el karma. Bueno, este es el primer juicio, que le llamamos el autojuicio, que muchas personas que mueren por un momento, ya sea en una operación o porque les pasó algo, hay muchas personas que se electrocutan y quedan por unos momentos muertos, empiezan a ver la vida, ¿sí?, como toda una película, todas las escenas de su vida, y cuando vuelven a la vida entonces dan el testimonio de este primer juicio, que hay muchos testimonios en internet que ustedes pueden investigarlo para que vean cómo sucede de esta manera. El segundo juicio, aquí se da la medición de todos los valores y acciones de esa persona. Entonces se hace un balance de la vida que ha terminado ante la justicia divina, que está representada por esta estatua, ¿sí?, que en una mano tiene una balanza que representa el equilibrio y que en otra mano tiene una espada que representa lo que es la justicia, pero que tiene una característica muy particular, porque esta estatua tiene vendados los ojos. ¿Qué simbolizará eso? Que todos somos iguales ante los ojos de la justicia. Que es imparcial. Es imparcial, claro. Exactamente, que no está mirando la persona que tiene enfrente, como pasa con la justicia en este plano físico. No importa si ¿sí? tiene dinero. No importa si tiene dinero, si no tiene dinero, qué apellido tiene, si es un profesional, si no lo es, sino que acá se miden solamente los valores y las acciones de esa alma, de esa realidad interior, ¿sí? Y que aparte eso representa que hay una justicia, o sea que no puede haber corrupción, por eso tienen los ojos vendados. Entonces, aquí se miden tanto las buenas acciones como las malas acciones. Y qué tan alineadas fueron nuestras acciones a la verdad. O sea que en un punto de la balanza está la verdad y en el otro nuestras acciones. O sea que no cuentan las intenciones que una persona tuvo, porque a veces podemos tener muy buenas intenciones, pero nuestras acciones no fueron en concordancia con la verdad, con lo que nos decía la conciencia de hacer en ese momento. Por ejemplo, una persona puede tener lástima, puede tener mucho apego y entonces sobreprotege a su hijo, le da todo, o a cualquier persona que ve en la calle, ¿sí? Pero esa acción puede no estar en concordancia con la verdad, porque la verdad muchas veces nos dice que lo suelte, que lo deje, que aprenda, ¿sí? Pero si yo por lástima, por apego, por sentimentalismo, hago, aunque tenga buenas intenciones, entonces esa acción no va en concordancia con la verdad. ¿Sí me hago entender? Entonces aquí se miden las acciones y qué tan alineadas fueron nuestras acciones en concordancia con la verdad, que en realidad es con esa voz del corazón que muchas veces uno tapa, y en relación a la sabiduría y al amor que una persona tenga. ¿Sí? Y aquí entonces se determina si el ego de la persona ha disminuido o ha aumentado en esta existencia. Este viene siendo el segundo juicio, que está representado por esta imagen muy famosa que seguramente la conocen, que es una imagen egipcia, ¿sí?, que habla justamente del libro de la muerte de los egipcios, en donde el dios Anubis acompaña al difunto, al recién desencarnado, y lo somete a este juicio, en donde también se ve la balanza, de un lado de la balanza el corazón de la persona y en otro lado de la balanza una pluma. ¿Sí? Y ahí está el otro dios, cabeza de pájaro, que es el dios de la sabiduría, que está juzgando las acciones. ¿Sí? Y en el medio está el león, que también representa la ley divina. Entonces, generalmente, ¿sí?, en la física de este mundo, una pluma tiene que pesar mucho menos que un corazón, ¿sí? Pero esa pluma que representa entonces la verdad, ¿sí?, muchas veces suele ser que pesa más y el corazón de esa persona pesa menos. Entonces está una representación simbólica como los egipcios representaban este juicio. Y un tercer juicio, y el último, aquí se mide el nivel de pureza sexual de la persona, o sea, cómo hemos utilizado nuestros recursos sexuales,
se mide nuestro grado de pureza sexual, si nos hemos degenerado o si nos hemos regenerado sexualmente en esta existencia, ya que la sexualidad tiene un gran impacto en el desarrollo de nuestro ser, ¿sí? Nos lleva a degenerarnos o a regenerarnos, ¿sí? El sexo puede llevarnos a desarrollar lo más bajo, lo más animal que hay en uno, o también puede impulsarnos, ¿sí?, al desarrollo de nuestro ser y a llevar a desarrollar lo más elevado que hay en uno. Entonces aquí se hace esta medición, y si la persona ha hecho un trabajo interior con esos recursos sexuales, entonces se mide la medida del fuego que ha subido por su columna vertebral y lo que ha creado con esa energía. Acuérdense que hablábamos que a través de la energía sexual se crea el alma y se crean completamente los cuerpos existenciales del ser, nuestros cuerpos internos. Entonces aquí se ve toda esa realidad metafísica. Y de acuerdo al resultado de estos 3 juicios, entonces se da un veredicto y se le determina el destino a esa alma, habiendo 3 posibilidades. La primera, renacer en el mundo físico, ¿sí? O sea, volver a tener una oportunidad, otra experiencia, otra vida, ya sea en condiciones de vida favorables o desfavorables, según sea el resultado de esos juicios y según se determine entonces el karma de esa persona, ¿sí? Condiciones favorables o desfavorables, o sea, en una determinada familia, en una determinada sociedad, en un determinado país, con unas condiciones económicas, culturales, educativas, etc. Ascender a mundos superiores y ganarse la vida eterna cuando se ha alcanzado la liberación a través del trabajo interior, porque claro, cuando una persona está trabajando internamente, ¿sí?, empieza a liberarse, empieza a desapegarse, a comprender lo que realmente es, a cumplir con el propósito de la existencia hasta un punto en que se libera, alcanza la liberación, la iluminación, y entonces asciende a mundos superiores, lo que Buda llamaba el camino de no retorno, o sea, salirse del samsara y de la rueda de los renacimientos, ¿sí? Y un tercer punto, un tercer destino, es reaparecer en los mundos inferiores, que son los mismos infiernos, si esa persona en vida se ha dedicado a la práctica desenfrenada de la maldad, el egoísmo, la adicción, la perversión y el degeneramiento. O sea, hay muchísimas formas de hacer el mal, hay muchas personas que hacen el mal, ¿sí?, en la vida, y que entonces esa alma ya no puede y no sirve para el propósito espiritual, y entonces se tiene que descomponer en dimensiones inferiores, que ahora vamos a hablar de este tema en la última clase de muerte. Esto en cuanto a la muerte física, todo el proceso de muerte física. La segunda clase de muerte de la que vamos a hablar es la muerte psicológica. Entonces, la muerte psicológica es una opción que nosotros podemos escoger voluntariamente para liberar la conciencia del ego y despertar. Porque, como ya hemos visto, de la muerte física no podemos zafar. Pero la muerte psicológica no es algo obligatorio, sino es algo que nosotros podemos escoger voluntariamente para liberar la conciencia de todo el condicionamiento del ego. Porque el cuerpo físico en algún momento muere y esa conciencia que está atrapada en el cuerpo físico se libera, ¿sí? Pero para que la conciencia se libere del ego, eso no se da si no hacemos un trabajo voluntario sobre nosotros mismos, trabajo de autoconocimiento y despertar. Entonces, a través de todas las prácticas que nosotros aquí enseñamos, como por ejemplo la autoobservación, ¿sí?, observarnos a nosotros mismos para poder conocernos, la meditación, llevar a la meditación un defecto para comprenderlo y desarraigarlo completamente de nosotros mismos, la no identificación, que es una clase de muerte en marcha en donde no nos entregamos a los pensamientos, a las emociones, a los deseos, a los defectos, sino que los dejamos pasar, ¿sí?, no nos identificamos, la oración, la negación de sí mismos. A través de todas estas prácticas nosotros podemos aplicar los principios de muerte en nosotros mismos. ¿Qué dijimos que es la muerte?
cambio y transformación, ¿sí? Entonces, siempre que algo muere, algo nuevo nace. Y cuando muere el ego, nace la conciencia. Entonces, a través de todas estas prácticas podemos aplicar esos principios de muerte sobre nosotros mismos para poder liberar la conciencia de todo el condicionamiento del ego. Entonces, tenemos que aprender a morir para nacer, a morir en nosotros mismos, ¿sí? Teniendo en cuenta que somos ese ego que se expresa, para darle nacimiento a un nuevo ser que vibra en amor y en sabiduría. Y todo esto a partir de un trabajo interior. Porque cuando muere la ignorancia, nace la sabiduría, ¿sí? No puede nacer la sabiduría si no muere la ignorancia. Podemos aprendernos frases de sabiduría, pero eso no es sabiduría. Tiene que morir la ignorancia, nosotros tenemos que observar esa ignorancia, ¿sí? Para que nazca la sabiduría. Y cuando muere el egoísmo, nace el amor. No puede nacer el amor si no muere el egoísmo en nosotros, ¿sí? Si no explicamos ese principio de muerte, si no nos negamos a nosotros mismos en un determinado momento, entonces no podemos hacer un acto de amor. Porque el egoísmo y el pensar en nosotros mismos es algo que hace parte de nuestra naturaleza, pero eso tiene que morir para que nazca ese ser espiritual que vibre en sabiduría y en amor. Y cuando muere el defecto, sea cual sea, cualquier yo, nace la virtud, ¿sí? Si muere la pereza, nace la voluntad, ¿sí? Cuando muere el condicionamiento, cualquier condicionamiento como el temor, la pereza que me condiciona, entonces nace la libertad, porque toda virtud viene con un grado de libertad, ¿sí? Soy libre de la pereza, soy libre del temor, ¿sí? Soy libre de la preocupación, soy libre de la envidia, hay mucha libertad ahí. Y cuando muere el degeneramiento, ¿sí? Esa dependencia, muchas cosas que tenemos, surge la pureza, surge la castidad, surge la sensibilidad a la vida en su estado natural. Entonces puedo ser sensible sin un móvil en la mano y sin estar todo el tiempo mirando videos y cosas excitantes. Pero para eso tengo que regenerarme, o sea, no puedo de un día para el otro ser puro, ser sensible si no me he regenerado y si no he pasado por un proceso de transformación y de cambio interior, ¿sí? Entonces, fíjense lo importante que es aplicar todo este principio de muerte que hemos estudiado hasta el momento sobre nosotros mismos. Esta clase de muerte nos permite a nosotros tomar el control de nuestra vida y dirigir conscientemente nuestro destino, contemplando lo interior. Porque la mayoría de las personas, entonces, tienen una experiencia de vida, todos estamos experimentando la vida, pero no sabemos ni siquiera hacia dónde vamos. Y en un momento la muerte nos llega, ¿sí? ¿Y hacia dónde va esa alma? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Cuál es su destino? Entonces, esta clase de muerte nos permite a nosotros dirigir conscientemente nuestro destino y llevar una vida terrenal, porque la tenemos que llevar necesariamente, pero con un propósito espiritual. O sea, con una visión mística que nos permita comprender que no somos este cuerpo, que tenemos una realidad sobre la que tenemos que trabajar, sobre la que tenemos que desarrollar para evolucionar, ¿sí? Existencia tras existencia. Esto en cuanto a la segunda clase de muerte, que como dijimos se llama muerte psicológica, que también ya se explica mejor todo el trabajo como se realiza en otras conferencias. Y la tercera y última clase de muerte se le llama la muerte segunda. Se le llama muerte segunda, pero es la tercera clase de muerte, porque esta muerte es la muerte del alma. La primera muerte es la muerte del cuerpo físico y la segunda muerte es la muerte del alma, por eso se le llama muerte segunda. El alma, nuestra alma, es como una semilla, ¿sí? Que tiene que germinar para dar ese fruto espiritual. Una semilla a la que nosotros le tenemos que cooperar, sobre la que tenemos que trabajar, así como cuando uno quiere que una semilla germine
Y de sus frutos, ¿qué tiene que hacer? Cuidarla, protegerla, ponerla en un ambiente adecuado, ¿sí? Ya sea que tenga que dar el sol o que sea de sombra o lo que sea, regarla constantemente, ¿sí? Abonarla, y así tenemos que hacer con nuestra alma si queremos que dé ese fruto espiritual. Pero ¿qué pasa? Cuando uno nunca trabaja para el desarrollo de esa alma, entonces el alma también está destinada a morir en algún momento. Se le acaban las oportunidades y muere. Entonces, la muerte del alma o esta muerte segunda es el descenso indeseable a mundos inferiores o infiernos como resultado de un proceso de degeneramiento y de haber practicado la maldad sin refrenamiento y sin arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, llega un punto que cuando las personas practican la maldad sin refrenamiento, esta alma se pudre y ya no sirve como semilla para el fruto espiritual. Entonces desciende a los infiernos, en donde se desintegra. Allí la conciencia pasa por todo un penoso proceso de limpieza, donde se desintegra el ego y se expía la deuda kármica. O sea que todo ese ego que se ha desarrollado, si nosotros no trabajamos para disolverlo, por procesos mecánicos de la naturaleza, tarde o temprano se termina disolviendo. Y todo ese karma que hemos generado, si no lo saldamos a través de un trabajo interior, también se tiene que disolver. Podemos disolver el ego y el karma a través de la sabiduría, o también, si no, a través del dolor en estos mundos inferiores. O sea que el infierno es la purgación del alma, o sea, en donde las almas se van a limpiar, y también hace parte de la inteligencia de la naturaleza, ¿sí? Y no es un castigo como muchas personas creen, sino que se cae ahí por afinidad, por correspondencia. Por eso decía Jesús en una frase: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y arrojarla al infierno. Cuando nosotros no comprendemos lo que somos, no comprendemos cómo funciona la muerte y todo lo que hay después de la muerte, entonces tememos a aquellos que pueden matar el cuerpo, ¿sí? A que me roben, a que me maten, le tememos a una enfermedad, ¿sí? Porque eso nos puede quitar la vida, pero sabemos que eso continúa, que no es nuestra finalidad. Entonces Él nos dice, no temas a eso, sino temed más bien a aquel que puede destruir el alma y arrojarlo al infierno. ¿Quién tiene el poder de destruir el alma y arrojarlo al infierno? Uno mismo. Nuestro propio ego, nuestra propia maldad, nuestra propia ignorancia y nuestro propio egoísmo, ¿sí? Al que pasamos por desapercibido y al que no le tenemos miedo, ¿sí? Y el que alimentamos todo el tiempo, que tiene el poder de mandar el alma y arrojarla al infierno, de matar nuestra alma, que es lo que realmente somos, ¿sí? Pues bueno, esta viene siendo la conferencia del día de hoy. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Espero que todo les haya quedado claro.